tú hablabas con papá y ¿de qué se le llenaba la boca? Se le llenaba la boca de hablar de sus escuelas, de las comunidades, de los niños que habíamos atendido. La gente en México se entrega a su familia y se entrega a su trabajo y hace las cosas bien, pero la parte ciudadana es ajena. Teníamos un tema que la gente decía, es que no necesariamente se promueve a la gente que más lo merece. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Líderes en Contexto. En esta ocasión tengo la enorme fortuna de poder estar con una persona que admiramos mucho, Arturo Zapata, presidente de Corporación Zapata. Muchísimas gracias, Arturo, por estar con nosotros en este podcast y aceptar esta entrevista. Muchas gracias. Encantado, Romualdo. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. A sus órdenes. Arturo, hay muchas preguntas que tenemos que hacerte en torno a qué es lo que ha hecho que Arturo es una persona tan exitosa y que dirija una organización tan importante para nuestro país. Eres uno de los principales o de los CEOs más confiables, dicen por ahí, de acuerdo a algunos rankings en los cuales están mostrando. ¿Qué es lo que ha hecho que Arturo pueda tener ese nombre de uno de los CEOs más confiables del país? Primero, muchas gracias. Y digo, estas cosas, pues ahí de alguna manera estas empresas hacen sus evaluaciones. Creo que muchos son los valores mismos que tú abrazas en tu empresa y que es tener una conversación con la gente franca. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos los empresarios en general es comunicar y comunicar lo suficiente. Hablamos con nuestros directivos y asumimos que todo el mundo está enterado a dónde va la empresa, cuáles son los valores, cómo se conduce, qué pueden esperar nuestros colaboradores y yo creo que en términos de comunicación siempre es un área donde nos quedamos cortos los empresarios. Entonces, lo primero que la gente quiere tener cuando está trabajando en una empresa es tener la seguridad de que entienden a dónde va la empresa, de tal manera que ellos sepan que su rol y lo que están aportando tiene una visión de futuro. Entonces, creo que uno es información. El otro elemento sería pues actuar con integridad, que lo que dices y lo que haces sea una misma cosa, y que ellos puedan saber que si tú te comprometiste bajo una línea, que vas a actuar y vas a seguir empujando en esa línea. Y creo que esos son dos elementos que yo diría que son fundamentales para crear confianza entre la gente, ¿no? Arturo, en una organización tan grande como la que a ti te toca dirigir, a veces la comunicación es difícil en empresas no tan grandes. ¿Cómo le haces a una empresa tan importante con tantos sitios repartidos no solo en una sola localidad, sino en prácticamente todo el país? Sí, es una muy buena pregunta, Romualdo. Es complejo, pero si te obligas y tienes la conciencia de que hay que comunicar. Hoy también tenemos medios electrónicos y tú estás ahorita echando mano de esto para también compartir ideas y aprendizajes. Se nos olvida que a veces un video breve, un mensaje breve cuando está la empresa pasando por retos. Recientemente me llamó mi directora de talento, me dice: Arturo, la gente está muy nerviosa. Han empezado a escuchar que hay despidos en algunas, especialmente en la industria automotriz, que está muy golpeada y la gente está muy nerviosa si va a perder su empleo. Y yo le decía, ¿qué no hemos comunicado claramente a toda nuestra gente que nuestra gente es nuestro mayor tesoro y que esta es la última alternativa? Y me decía, pues sí, pero la gente está muy nerviosa y te das cuenta que crees que porque alguna vez lo comunicaste y les dijiste: señores, ustedes es lo más importante que tiene nuestra empresa y esto lo vamos a vender hasta el final, ya el tema está visto. Tiene uno que seguir regresando al tema, platicando, va uno creciendo, hay gente nueva en la organización que no lo escuchó y el nerviosismo es real. Y cuando la gente está nerviosa y está angustiada, no puede entregarse a su trabajo de la misma manera. Entonces, este reto que tú mencionas y que es cierto, es tan difícil, tenemos que literalmente tener un área que nos recuerde y nos diga:
qué comunicación vamos a hacer este mes, cómo volvemos a refrendar. Tenemos nuestras políticas, por ejemplo, también de cumplimiento. Yo ahorita tuve un caso en que yo decía, pero ¿cómo es posible que nuestra gente no haya reflexionado sobre esto si nuestra política, tenemos un caso de evitar conflictos potenciales, conflictos de interés, y que lo único que tienen que decir es, oigan, yo estoy en una posición donde pudiera yo tener un conflicto de interés, quiero que lo sepan, no quiere decir que yo vaya a hacer algo que sea contra la empresa, pero pues que sepan en qué situación estoy, porque mi cuñado acaba de entrar a trabajar en la competencia. Eso es todo lo que requiere uno hacer para que la empresa conozca. Y la gente dice, no, pero es que no estoy haciendo nada. Y decíamos, no te preocupes, es lo que hemos dicho en la política, dice nomás, levanta la mano y di, tú no puedes controlar si un pariente tuyo entra a trabajar en algo. Lo único que es importante es que levantes la mano y lo digas. Y eso es todo, y no tiene ninguna implicación ni para tu trabajo ni nada. Y cuesta mucho trabajo que la gente lo entienda. Y esto es un ejemplo, y lo menciono no porque sea el tema medular que tengamos en la compañía, sino porque hay que regresar con la gente y volverlo a platicar, y luego contar historias es la otra cosa que es muy importante. Cuando habla uno simplemente un tema llanamente, es más difícil que la gente lo haga suyo. Si tú les platicas historias, la gente se relaciona con ellas. Entonces, el otro elemento que me gustaría enfatizar es, ahorita estamos, por ejemplo, volviendo a repasar una serie de elementos, y toda la presentación va a ser en base a comentarios y entrevistas de nuestra gente. Entonces va a ser nuestra gente que platique su historia. Y creo que eso lo hace, y eso funciona en todos los entornos, no en el empresarial, en todos los entornos. Los seres humanos nos relacionamos con historias de personas. Es más difícil que hagamos nuestro simplemente un concepto teórico, por más que lo escuchemos. Entonces, la otra oportunidad que tenemos todos nosotros es contar historias, y esas permanecen en la mente de la gente, y luego inclusive se pueden platicar de uno a otro. Sí. Sí, lo han aprovechado políticos, lo han aprovechado grandes pensadores, grandes gentes que han hecho pues realmente cambios. Qué buena historia, la historia de la familia Zapata y de pues esta corporación Zapata, que estoy seguro no llegó a donde está hoy pues por casualidad. Hay una historia detrás, Hay una historia. de retos, de cosas muy buenas, de éxitos, de complicaciones. ¿Cuál es la historia detrás de Corporación Zapata? Mira, Corporación Zapata es una empresa que está ahorita siendo dirigida por la tercera generación. La empresa la empezó mi abuelo en 1956. El año que entra cumplimos 70 años. Felicidades. Él murió unos años después de haberla fundado. Mi papá estaba trabajando en aquel entonces, lo acaban de mandar a Brasil como el director comercial de Ford Motor Company. Y el que era el dueño de la empresa, porque si bien mi abuelo la fundó, él tenía una participación minoritaria. El dueño de la empresa le llamó a mi papá y le dijo, vente, esta es una empresa que debería ser una continuación del legado de tu papá, etcétera. Y papá acaba de llegar a Brasil. Y estos hombres deben haber sido muy talentosos convenciendo, porque papá renunció a Ford y se regresó de Brasil a tomar esta agencia. Era una agencia muy pequeñita de automóviles Ford en la zona, en aquel entonces era la cuenca lechera de la Ciudad de México, que era Tlalnepantla. Hoy es una zona industrial, pero en aquel entonces era la cuenca lechera, y era una agencia chiquita, y papá se regresó y tomó la dirección de esta empresa, y le tomó 30 años con las utilidades y los bonos que él recibía y todo. Le dieron los accionistas la oportunidad de que fuera comprando acciones hasta que pudo comprar la empresa. Wow. ¿Y qué es lo que hizo a tu papá? Además de que lo convencieran, pero yo creo que hubo algo más, una chispa que hizo que tu papá creyera en ese proyecto. ¿Cuál es esa chispa? Mira, papá era pues yo creo que un emprendedor de corazón. Él le gustaba estar cerca de la gente, le gustaba atender a la gente. Obviamente, pues lo había hecho muy bien, que lo habían colocado en esa posición en su empresa, pero yo creo que él tenía la inquietud de crear algo, de construir algo,
y, y pues el gusto de estar cerca de la gente. Yo creo que extrañaba seguramente a su país y esos fueron dos motivaciones que lo convencieron de venir acá y él era un hombre con una ética de trabajo excepcional. Trabajaba 6 días a la semana completos y con una entrega y con un entusiasmo. Y yo lo conocí así y de papá me acuerdo toda la vida. Él solo estaba, digo, fue un papá maravilloso, pero yo me acuerdo haberlo visto llegar tarde en la noche y salía tempranito en la mañana y trabajaba los sábados y era una dinámica, y luego el domingo nos dedicaba todo el día. Yo decía, ¿y cuándo descansa este hombre? Pero es con esa pasión, con esa entrega y ese fue mi ejemplo y mi inspiración, siempre un padre muy generoso con nosotros. Y ese es el legado, creo que los padres podemos dejar a nuestros hijos, no necesariamente es un tema económico o empresa, sino justamente esa capacidad de poder trabajar y esforzarse. Sí, sus valores, él era un hombre que tenía un sentido de la justicia que yo pocas veces he visto un acto de injusticia. Él no podía evitar el involucrarse y tratar de abordarlo, resolverlo, y por eso se involucró en tantas cosas de, de apoyo social. Tenemos y seguimos teniendo un programa muy robusto. Durante su época, él fondeó y convenció a empresarios que también apoyaran y donamos nosotros a 29 escuelas. Construimos 29 escuelas que luego le donamos a la Secretaría de Educación Pública en comunidades que no tenían una escuela primaria adecuada. Entre ellas aquí en 3 en el estado de Hidalgo. Y eran cosas que lo movían a él enormemente. Y como eso apoyábamos muchas otras causas, pero una de ellas, o las dos más importantes, era educación y salud de los niños. Y eso era su enfoque. Él fundó un programa que hoy sigue existiendo y que ha sido muy exitoso, que se llama Proyecto Niño, donde nosotros damos básicamente en el estado de Hidalgo, damos atención médica a una serie de comunidades partiendo desde Tepeji del Río hacia el norte. Empezamos solo enfocados en esas comunidades rurales del estado de Hidalgo. Hoy ya vienen niños, ya estamos atendiendo a niños de los estados de Querétaro, Guanajuato, el Estado de México, que vienen a ser atendidos ahí, pero siempre nuestra sede, donde donde lanzamos este esfuerzo es con base en Tepeji del Río. Y hemos atendido nosotros a más de 100,000 niños y les cubrimos todas sus necesidades médicas hasta que cumplan 18 años. El tipo de necesidades que tengan, hacemos desde cosas básicas como obsequiarles mediciones, lentes, para poder aprovechar mejor su escuela, hasta hemos hecho prótesis, trasplantes, obviamente cirugías del labio leporino, etcétera, de criaturitas que nos encontramos en las comunidades que tienen estos retos y lo seguimos haciendo. Y para nosotros es motivo de enorme satisfacción y ver estas comunidades con jóvenes sanos y progresando. Y luego también en educación, pues como estábamos metidos en eso, en salud y educación, empezamos primero por salud y luego nos metimos a educación. En estas comunidades hemos transmitido el valor. Cuando llegamos a estas comunidades rurales, era muy típico que los niños fueran a la escuela y las niñas tan pronto sabían aprender a escribir, les decían para que empieces ahora ya a contribuir al bienestar de la familia. Y la realidad es que una sociedad solo progresa cuando las mujeres están educadas. Los hombres educados pueden traer ingresos. Las mujeres preparadas transforman la comunidad. Y lo que nosotros queríamos era cambiar esa percepción. Y en una serie de comunidades donde nosotros operamos, ya todas, no hay una chiquita que no termine su secundaria. Y se han cambiado las comunidades. O sea, en esas comunidades donde las jóvenes tienen educación, la mayoría de ellas ya que hacen su secundaria siguen a preparatoria, muchas han sacado su carrera, pero tú ves la dinámica de la comunidad es completamente diferente. Sí. Las comunidades, como llevamos nosotros 38 años con este proyecto, tú ves a las comunidades cambiar y las comunidades son completamente diferentes. La dinámica de higiene, de bienestar de los hijos, de orgullo por su mamá, de respeto a la mujer,
se han transformado. Y esto viene de un proceso, pero que se vuelve muy satisfactorio. Y eso era lo que prendía papá. Tú ya hablabas, digo, obviamente un empresario echado para adelante, muy orgulloso de su empresa, dedicado, pero tú hablabas con papá y ¿de qué se le llenaba la boca? Se le llenaba la boca de hablar de sus escuelas, de las comunidades, de los niños que habíamos atendido, de un chiquito que había tenido X, Y y que lo habíamos podido sacar adelante. Eso era su orgullo. Oye, y eso desafortunadamente, o más bien deberíamos de verlo más en nuestra sociedad. Vemos de repente algunas historias de éxito de incluso empresarios renombrados que parece que su objetivo es acumular, acumular, acumular. Y esas historias como la de tu familia que dices, pues es en realidad cómo dar, cómo aportar a la sociedad. Eh, ¿Qué tiene que pasar por la mente de una persona para poder dar? eh, en esta ocasión, pues desinteresadamente, porque muchas de esas comunidades no son tus clientes de tus agencias automotrices. Sin embargo, impulsan de manera pues muy decidida estos grandes retos. ¿Qué pasa por la mente de personas como ustedes con ese chip de filantropía o de generosidad? Muchas gracias. Mira, evidentemente el ejemplo de mi papá pues, nos marcó y nosotros seguimos ese ejemplo pues porque él y mi mamá pues eran unas personas con el corazón en la mano y preocupados por sus comunidades y por lograr que fuera un entorno más justo y más digno para todos. Pero este es un tema que yo creo que en general nosotros podemos trabajar. Hay una organización que presido yo que se llama Más Ciudadanía y el objetivo, tuve yo el regalo de vida de que de trabajar esta organización, construirla y luego llevarla durante casi 10 años de la mano de don Lorenzo Servidje, que fue un hombre maravilloso que, pues, que me inspiró e inspiró a cientos de miles de mexicanos. Esta organización lo que tiene es la idea, se llama Más Ciudadanía, porque nuestro enfoque es construir ciudadanía, y ciudadanía es en el sentido de nuestro rol como ciudadanos, tradicionalmente, pues por la dinámica y porque como sociedad no lo hemos promovido. La gente en México se entrega a su familia y se entrega a su trabajo y hace las cosas bien, pero la parte ciudadana es ajena. O sea, en el momento en que tú sales de tu casa, todo lo que pase allá afuera, mientras no te afecte, no es tu tema. Y lo que tenemos nosotros es que crear una cultura de ciudadanos. Y esa cultura, cuando nosotros empezamos a hacer los análisis, decía, bueno, es que el DNA de los americanos o de los europeos ya lo traen en su DNA a ser ciudadanos. Acá los mexicanos no lo tenemos y no hay nada más falso que eso. Nadie lo trae en su DNA. Las naciones o las comunidades que han desarrollado un concepto sólido de ciudadanía, de compromiso, donde respetan las reglas, donde se apoyan, etcétera, es porque se forma y iba a decir la palabra, se promueve desde los niños. Y el ejemplo muy puntual es, si tú eres un joven de 17 años que vas a aplicar a una universidad y tú no traes ya un currículum donde tú has participado en organizaciones de la sociedad civil, donde tú ayudaste en temas de limpieza de una cuenca de un río, donde tú ayudabas y apoyabas un lugar de comida para la gente que no tiene acceso a ella, etcétera, tú no puedes ser aceptado en una buena universidad en los Estados Unidos, ni siquiera una de segundo nivel. Dicen, ¿y tú? ¿Y qué haces eso con su vida? O sea, ¿estudias nada más y eso es todo lo que haces? A un niño de 17 años. Entonces, todos los jovencitos van recibiendo incentivos a lo largo de su vida para entender que el ser ciudadanos es parte fundamental de quién eres. Y que si no eres un ciudadano, no eres una persona completa.
Cuando entrevistamos nosotros para operaciones que contratamos gente en los Estados Unidos, siempre platicas con ellos y qué haces en términos ciudadanos y te platican, mira, yo voy y soy coach de un equipo de béisbol local y atiendo a los niños. Oye, yo estoy involucrado en estas acciones con mi iglesia. Fíjate que yo participo y voy a dar clases del tema y que yo soy experto en la universidad, el College Community Center o lo que sea. La gente genuinamente tiene que tener algo que diga, yo estoy haciendo algo en mi tiempo libre pro bono por mi comunidad, porque si no, no soy una persona completa y eso no lo hemos trabajado aquí en México por razones tal vez perversas en algún momento donde el gobierno prefería que la gente no se meta para que todo eso sea del gobierno y también por desidia y porque la propia iniciativa privada no le hemos dado importancia. Entonces creamos esto que dio la organización y creamos algo que le llamamos el currículum ciudadano. Y este currículum ciudadano es básicamente lo que estamos promoviendo. Ya Coparmex ya aceptó que las empresas de Coparmex lo van a solicitar. Entonces, dame tu currículum, tu CBE tradicional, y dame tu currículum ciudadano. Y te van a decir, ¿y qué es eso? Aquí, dime qué estás haciendo en términos de tu tiempo y tu talento de manera organizada por el bien común. Y entonces, lo primero que hace la gente pues, es que te lo deja vacío y te dice, pues no hago nada. Pero el currículum queda en una página guardado, solo lo puede ver la persona que lo llenó con su password y todo. Y si se lo comparte a alguien, normalmente si una empresa se lo pidió, pues ya se lo compartió, aunque estuviera vacío. Pero la gente no miente en su currículum ciudadano. Pero lo que nosotros vemos, porque nosotros podemos ver, no individualmente, pero en forma agregada, que a los 90 días todos estos ya tienen una parte llena y ya se acercaron a una organización de la sociedad civil, ya le llamaron a una tía, oye tía, yo sé que tú haces esto, yo quiero participar, y ya están empezando a actuar. Y lo que pasa es que una vez que te has involucrado y que ves la diferencia que tú puedes hacer contribuyendo con un poquito de tu tiempo y tus talentos, y decimos de manera organizada por el bien común, no lo vuelves a soltar. Y esta gente se queda y después su currículum es más robusto y ya está participando en 2 organizaciones o ya creó una donde están ayudando porque se dieron cuenta que había una necesidad en su comunidad. Esto es un proceso que si lo cambiamos, entonces vamos a tener a cientos de miles y espero que pronto a millones de personas que estén haciendo algo en favor de la comunidad y eso es lo que empieza a cambiar el entorno de un país. Y conectándolo con las historias que decíamos antes, construyes historias. Esas historias de éxito de personas donde sí se puede encontrar la plenitud a través de ayudar a otros y donde no solo es un tema aislado, sino también fortalece el tema empresa, el tema profesional, el tema de persona. Y qué bueno que empresas como ustedes estén promoviendo esto, porque creo que en México necesitamos más empresas llenas de personas comprometidas con México. Porque a veces pensamos que es algo pues solo de gobierno, ¿no? O de la empresa como tal, que la empresa hizo. No, tenemos que ser actores todos nosotros. Y los programas que tenemos en nuestra empresa son programas donde participa nuestra gente en la comunidad. Si apoyamos a un banco de alimentos en el estado de Jalisco, es nuestra gente la que va y ayuda a empacar. Nosotros podemos hacer el donativo para la compra apoyamos al Banco de Alimentos en la generación de la compra de alimentos. Pero es nuestra gente la que va, los empaca y los lleva a las comunidades que lo necesitan. Y bueno, pues y van con sus familias y eso los cambia. Regresa la gente y están emocionadísimos de haber podido ir a impactar. Y lo están haciendo nuestra gente. Claro que apoyados por la empresa, pero quien hace el trabajo, el verdadero valor de estar y llevarlo a la comunidad es nuestra gente y cambian por ello. Y lo hacen suyo, que es lo que es muy importante, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso al final de cuentas son esas formas de comunicar, no solo verbales o a través de un procedimiento, sino a través de ejemplos y acciones pues muy puntuales y reales. Ese famoso salario emocional que estoy seguro que lo percibe tus colaboradores y que te han hecho una de las empresas más reconocidas como el Best Place to Work en el país. ¿Qué tip le darías a todos los empresarios o emprendedores o personas que incluso tal vez no tienen empresa, pero que forman parte de una y que quieren hacer un cambio en su propia organización? ¿Qué tips le podrías dar a ellos? Mira, una de las cosas que hace que nosotros entramos hace varios años
a este proceso de Great Place to Work porque queríamos sostener una manera consistente de poder acercarnos a nuestra gente y saber cómo se sienten realmente. Es muy difícil que a veces tú tengas realmente el pulso de qué piensa. Esta empresa es una empresa que de manera muy profesional hace encuestas de manera constante, hace 2 encuestas cada año a las empresas que participamos y te regresan, lo primero es imparcial, nunca jamás te dicen quién dijo qué. Entonces eso también le da confianza a la gente y nos regresan un análisis de cómo está nuestra gente en más de 70 puntos y cómo se percibe y cómo se siente y te da oportunidad de ver muchas cosas y lo más importante te da la oportunidad de ver en el tiempo cómo mejoras o cómo evolucionas. No es tanto si te da una calificación específica, sino que tú puedas ver en el tiempo cómo funcionas. Ahí salen los temas de comunicación, allá nos decían a nosotros, nuestra gente, que siempre se enteran de todo en Radio Pasillo y que como 2 semanas después sale la empresa y hace un comunicado oficial. Nos dicen, son terribles comunicando. Y lo que pasa es que tú te esperas a tener todos los elementos y a redactar muy bonito el comunicado y pasa y luego se graba y nos dicen, comuniquen rápido, hombre, no tiene que ser perfecto, pero comuníquenlo oportunamente y entonces te das cuenta de eso. Pero hay muchas cosas que la gente, por ejemplo, y que inclusive ves que tus soluciones, que crees que son muy buenas, tampoco funcionan. Teníamos un tema que la gente decía, eh, es que no, no necesariamente se promueve a la gente que más lo merece. Entonces, pues nos preocupó porque nosotros, pues claramente tratamos de que la persona que haya sido reconocida para una promoción, pues sea la persona que más pueda contribuir a la empresa y que más lo mereces. Entonces, pues empiezas a analizar y te das cuenta que no haces un análisis transparente, que la gente no se entera que invitaste a muchos a participar, etcétera. Entonces hemos mejorado nuestros procesos. Y yo le platicaba hace unos meses, estaba yo con mi consejo de administración y les decía que habíamos bajado en esta calificación y me decían, pero ¿cómo, Arturo? Les digo, no solo no mejoramos, empeoramos. Lanzamos una iniciativa donde todas las vacantes que tenemos en la empresa se publican entre todos nuestros colaboradores en el país para que el que quiera pueda levantar la mano con este enfoque de transparencia, que todo el mundo sepa qué oportunidades hubo y que se están poniendo a su consideración. Todo el mundo puede levantar la mano. Lo que nosotros no contábamos es con que muchísima gente levanta la mano. Y no importa que su área de expertise o su experiencia sea completamente ajena al área que se está planteando, levantan la mano. Yo quiero crecer porque Entonces, pues claramente había gente que, pues, digo, no era su área de talento y obviamente, pues, no era un área donde ellos pudieran desarrollarse o crecer, y, pero nos llegaban 10 veces o 12 veces más solicitudes. Y el área de talento no tenía la manera de retroalimentar individualmente a cada persona y decirle por qué no. Entonces lo que sucedió es que se deterioró nuestra percepción de que de que se promovía la mejor gente. Bueno, ya con inteligencia artificial, cada persona que aplique va a recibir una retroalimentación donde nosotros hablamos de cuáles son sus fortalezas en base a los análisis que hemos hecho, cuáles son sus áreas de oportunidad, dónde creemos que puede contribuir más, qué tipo de oportunidades. Pero pues nos tomó a nosotros un año darnos cuenta y en vez de haber avanzado y nosotros que lanzamos este proyecto con bombo y platillo, pues nos deterioramos más en la percepción de la gente. Y menciono esto porque hay muchos elementos que tienes que cuidar. Tienes que cuidar que seas transparente y claro, que si tienes políticas, si tienes procesos, los respetes. Tienes que cuidar que comuniques en tiempo las cosas. Tienes que cuidar que los jefes genuinamente eviten seres humanos de manera natural. Tenemos pues gente con quien nos entendemos mejor. Hay gente que literalmente con una mirada ya sabes qué están pensando. Hay otros que te cuesta más trabajo porque pues son estilos muy diferentes. Tenemos que hacer un esfuerzo como líderes y asegurarnos de que toda la gente, independientemente que uno se dé más fácil, uno no, tengamos las comunicaciones que tenemos que tener, les demos las oportunidades de ser escuchados, etcétera. Es un proceso complejo. Yo creo que de todos los áreas de liderazgo que tenemos que enfrentar, el que tengamos esa dinámica de transparencia, de comunicación, de
de, de percibirnos equitativos, pues son de los retos más difíciles porque en tu mente tú estás tratando de asegurarte de ser justo y equitativo con todos, pero la percepción es lo que la gente se lleva y a veces si estás descuidando un aspecto u otro, hace que aun si tú estás actuando con justicia, pues no, la gente no necesariamente lo percibe así, ¿no? Entonces tenemos que cambiar hasta nuestro lenguaje de comunicar las cosas. Es un proceso, pero yo lo que le diría a una empresa que quiera trabajar en este tenor es que no se preocupe por dónde estoy, sino empezar a tener retroalimentación con la metodología que cada empresa tenga, donde la gente pueda realmente expresar cómo se siente. Y es muy sorprendente porque tenemos a veces nuestra propia percepción es diferente, pero tomar eso como base y proponerse ir avanzando gradualmente sobre esos indicadores en el tiempo. Y la gente lo reconoce y lo agradece. Y eventualmente pues tienes una dinámica de comunicación en la empresa que te une más. Nosotros nos referimos a la empresa, la gente adentro, la empresa se refiere como la gran familia. Y tratamos de que esto en nuestros valores nos aseguremos de que la gente se sienta en una familia. Y en una familia te sientes protegido, te sientes cuidado, puedes dar la espalda y no estás preocupado. Y entonces lo que estamos buscando dentro de nuestros valores, de uno de los cuales es colaboración, es que nos tendamos la mano, nos apoyemos, que nunca el fracaso de uno es el éxito de otro, y vas construyendo y toma tiempo, y al principio pues vas cuidando una serie de aspectos, compartes historias, otra vez regresando cuando alguien tiene una historia linda, donde alguien se quedó en la noche para ayudar a sacar el trabajo a alguien porque estaba atorado y al día siguiente teníamos que hacerlo, esas historias que se comparten inspiran a otros, y se va creando una dinámica de colaboración que eventualmente pues que fortalece tu cultura y hace que la gente se sienta mucho más contenta trabajando ahí. ¿Y esto en qué se traduce? Pues no tienes rotación, la gente está contenta, contribuye más, atraes talento que hubiera sido en otro contexto más difícil atraer. Entonces tiene muchos beneficios, pero es un proceso de construir una cultura que apoye lo que quieres lograr y que no se hace de la noche a la mañana. Ojalá y se pudiera así. Toma mucho tiempo, pero si eres consistente, si eres tenaz, y repito, escuchas a tu gente con retroalimentación sincera, puedes ir construyendo gradualmente una cultura que sea la que quieres tener. Y a veces, como dices, no detenernos por lo perfecto, ¿no? No detenemos, a veces queremos que la estrategia esté bien pulida y tenga todas las aristas y a lo mejor tardamos tiempo en implementarla. Y lo que nos estás diciendo es que aún Arturo Zapata pues también tiene retos de seguir calibrando esa estrategia todos los días. Y bueno, porque el mundo es cambiante como tal. ¿Cuál es tu mayor reto hoy como empresario? Mira, y siempre me veo a mí como una persona que tiene pues, varias responsabilidades, no solo como empresario, sino como padre, como esposo, como amigo, como hermano, etcétera. Y en todas ellas tienes tú que estar cuidando que estés ejerciendo el rol que te toca. A mí como empresario eh, he tenido pues el privilegio de poder dirigir al grupo durante un periodo amplio y de alguna manera construir una empresa que tiene valores muy sólidos, que tiene una base de capacidad de generar valor agregado, que tenemos una base de clientes que están complacidos, que, que nos aprecian, nos valoran y que nosotros los ayudamos a ellos a ser más competitivos. Entonces hay muchas cosas muy satisfactorias. Me ha tocado ver a mucha gente crecer, a muchos jóvenes que contratamos salidos de la universidad y hoy son directivos en nuestra empresa y los ves sólidos, desarrollados, talentosos con sus familias. A muchas mujeres inclusive muchas de ellas mamás solteras que sacaron a sus hijos adelante y que hoy son un ejemplo para ellos, un orgullo, y que pues, a ti te inspira cuando tú ves a gente que ha luchado y que ha construido y que ha sido exitosa, te llena de satisfacción. Tenemos iniciamos en el 2019 una dinámica que le llamamos ingreso digno, que tú
Romualdo, eres una persona que cree en ello y que abraza este concepto, pero honestamente yo como empresario, en muchos años de estar trabajando y todo, nunca me había hecho la pregunta de si toda mi gente estaba bien. Nosotros pagábamos mejor que el mercado, pero no teníamos nosotros elementos para estar seguros de que yo nunca me había hecho la pregunta. Toda mi gente está bien y teníamos nosotros gente que se parte el alma como se lo parten los mexicanos con la ética de trabajo más robusta del mundo y que pues su ingreso, porque eso es lo que paga el mercado, pues no les permitía salir de la pobreza y que venían y trabajaban sus horas y simplemente pues vivían en una dinámica de pobreza y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que yo no haya reparado en esto? Y que yo me sintiera tranquilo y que yo me pudiera sentir muy orgulloso en mi empresa y hay gente en mi empresa que ellos y su familia no están bien. Entonces lanzamos esta iniciativa y no es una iniciativa mágica porque tampoco las empresas podemos simplemente decir mañana pagamos X cantidad, sino que trazamos un programa que es de un proceso gradual donde nosotros vamos llevando a la gente que menos gana en nuestras empresas a un ingreso que pueda ser, que nosotros establecemos que es un ingreso digno, que quiere decir que ellos puedan aspirar a darle a su familia una vida de clase media. Y ese es el proceso que iniciamos, es un compromiso donde invitamos a las empresas, donde sea que tú estés, arrancas con los que menos ganan y el año siguiente les das un incremento de inflación más 10 puntos porcentuales. Nada más a esos. Los demás, pues sigues trabajando con los incrementos tradicionales y las reglas de mercado. Y al siguiente año, a los que menos ganan, vuelves a hacer lo mismo. Y lo que te permite ir haciendo es que la gente que menos gana la vas subiendo de ingreso. Hay mucha preocupación de la gente en cuanto, oye, pero esto me saca de competencia. Nosotros hemos argumentado que lo que tienes es ahorros en rotación, ahorros, tienes este compromiso de la gente mucho más robusto, etcétera. Y la realidad es que a nosotros que hemos empujado esto de una manera significativa, la gente que menos gana hoy en Corporación Zapata gana 14,500 pesos, eh, no nos ha sacado del mercado, no nos ha hecho que seamos una empresa fracasada, pero sí nos ha llenado a nosotros de satisfacción y orgullo que tenemos a mucha de esta gente. Hoy nosotros ya hemos empujado nosotros a 290 personas que han venido siendo empujadas en este proceso y que pues, su vida les cambió, pero se transformó su vida completamente. Y esto pues, da sentido y llena de orgullo a mucha gente. Hay miles que no han sido impactados directamente por esto, pero están impactados en saber que esa persona que ellos ven que llega en la mañana y que la conocen y a la señora o a este joven o a este hombre saben cómo todos los retos que tiene su familia y las preocupaciones y las angustias y que los vean bien y que vean que están siendo reconocidos y que están siendo compensados y que su vida haya cambiado es un factor que da sentido de vida a muchos de nuestros colaboradores. Entonces son iniciativas que nosotros como empresarios podemos abrazar, que es de conciencia nuestra, que no tenemos que pedirle permiso a nadie y que si nosotros empezamos a hacer esto, literalmente podemos cambiar a México. Uno de los grandes retos que tiene nuestro país es que no es que sea gente floja que no trabaje y por ende gana poco, sino que tenemos una dinámica donde el salario mínimo en algún momento fue el ancla de la inflación y entonces lo mantenían bajo a propósito la Secretaría de Hacienda creyendo que eso era un ancla para que no se disparara la inflación. La inflación es terrible y por supuesto que tenemos que cuidar que no vuelva a regresar México a periodos inflacionarios, pero era un error y eso se quedó y arrastró el ingreso promedio de los mexicanos a niveles muy inferiores, inclusive a lo de países pares de nosotros. Esto lo tenemos que recuperar, pero eso tiene que ser por iniciativa de los empresarios, no por iniciativa del gobierno. No es el gobierno el que debe establecer cuál es la base de compensación. Somos nosotros convencidos de que nosotros tenemos que cuidar a todos nuestros colaboradores. Y creo que esta iniciativa que ya ha sumado a muchas decenas, somos ahorita alrededor de 700 empresas que nos comprometimos con este proceso. Si logramos que esto, promoverlo con nuestros proveedores, con nuestros colegas, etcétera, Dios mío, eso cambia México y lo cambia por un diseño y por una convicción y por un compromiso de los propios empresarios. E impulsa la productividad sin lugar a dudas.
impulsa los resultados y al final todo paga. Pero no solo lo estás haciendo en tu empresa, ya mencionabas algunas fundaciones, pero también pues estás en el Consejo Nacional de Grupo Educativo Tecnológico Monterrey y además presidente nacional de TecMilenio. ¿Cómo le haces, Arturo? No sé, yo creo que yo perdí la razón hace mucho tiempo. De eso sí estoy seguro. De eso sí estoy seguro cuando me hicieron el favor de invitarme. Me hizo ahí algunos de los integrantes del consejo directivo del TEC, que si aceptaba yo tomar la presidencia de TecMilenio. No sabes, les contesté que me llenaba de satisfacción y orgullo, pero que ya no. La liga, les dije, mi vida es una cuerda de violín, la estiro un poquito más y se va a reventar y, y les dije que era imposible y después me volvieron a llamar y me dijeron, de veras te necesitamos. Y yo les dije, son unos sinvergüenzas, ¿cómo pueden decir eso, man? Pero regresé y cuando le dije yo a mi esposa, ella se reía. O sea, se empezó a reír y dice, ¿de veras que estás de atar? O sea, estás de atar. Le dije, nena, es una organización maravillosa, yo creo que puedo yo ayudar. Y le doy gracias a Dios que me dio esta oportunidad, le agradezco a mis amigos del consejo que me invitaron a esto porque estoy disfrutando mucho y es una organización que como parte del TEC podemos impactar, podemos llegar a muchos más jóvenes. Estamos tratando nosotros de llegar sólidamente a la clase media de México y creo que podemos hacer una diferencia y podemos ayudar a llevarles una educación de muy alta calidad en en un contexto accesible para ellos. Sí, lo están haciendo y al final la educación no debe ser exclusiva, debe ser más bien promovida en todos los sectores para que todos jalemos parejo, como dices, porque si no nada más nos preocupamos por los de arriba y no nos preocupamos por la gente que no tiene esas posibilidades, pues no caminamos al mismo ritmo que otras empresas, que otras industrias y que otros países que nos han dado la vuelta, empezando desde el mismo punto en el que estaba México hace unos años. Sí, señor. ¿Qué impacto crees que pueda tener TecMilenio en eso? Mira, yo estoy muy entusiasmado, al igual que tú, Romualdo, que dedicas tanto de tu tiempo personal, tú y tu papi, al consejo y a liderar y a estimular y que han donado tanto ustedes de su propio patrimonio para hacer al TEC de Monterrey viable aquí en el estado de Hidalgo. Yo me siento muy motivado, muy entusiasmado, dedico mucho tiempo y obviamente también recursos a nuestra institución, a nuestro querido TEC de Monterrey, llamémosle todo el grupo educativo, y dentro del TEC de Monterrey, pues está el TEC de Monterrey, está TecMilenio, está Tec Salud y muchas de las iniciativas. Lo que tiene esta institución, estoy claro que es lo mismo que los mueve a ti y a tu pa y a todos los consejeros aquí del campus en Hidalgo, es que es una institución que contribuye a la sociedad de una manera decidida. No es solo en la educación que damos a los jóvenes que están estudiando en nuestra institución, sino que apoyamos nosotros una serie de causas de la sociedad, le damos voz, le damos cauce, respaldamos con nuestra investigación muchas de las necesidades más sentidas de la comunidad. Y a mí me llena de orgullo el poder estar participando como consejero, como regalando, como lo hacen ustedes, su tiempo y su talento, regresando a lo demás ciudadanía, nuestro tiempo y nuestro talento a una causa que creo yo que puede contribuir de manera tan decidida al futuro, a generar un mejor futuro para nuestro querido México y obviamente para las comunidades donde vivimos, ¿no? Pero ese es el espíritu, por eso me entusiasma tanto, y me entusiasma TecMilenio, me entusiasma el TEC de Monterrey, me entusiasma Tec Salud y las otras iniciativas maravillosas de nuestra institución. Hay iniciativas de todo el concepto de empresa consciente, es un esfuerzo que el TEC de Monterrey está abrazando y que estamos tratando de poner a consideración de todas las universidades y de todos los empresarios para cambiar nuestro mundo. Y esas son iniciativas que vienen de nuestra institución. Arturo, ya para ir cerrando la conversación, es inevitable preguntar, ¿dónde está el banco de horas para ir a pedir prestadas horas
y hacer todo lo que haces, porque además tienes familia y además haces deporte y además estás metido en un montón de cosas. ¿Cómo organiza Arturo Zapata su tiempo? ¿Y qué le puedes decir a esas personas que dicen, no, es que yo no tengo tiempo, no me alcanza la vida, por eso no participo, o por eso no le entro a ciertas iniciativas sociales, porque no tengo tiempo? ¿Cómo le hace Arturo para demostrar que sí existe el tiempo? Mira, yo mismo me sorprendo, honestamente. Ah, hace mucho tiempo que yo hubiera dicho que ya no podía yo tener nada más cuando teníamos las cuando daba clases, bueno, que sigo dando clases, que dedico el tiempo para preparar mis clases y darlas. Cuando estaba yo, decía ya estoy haciendo mi parte y de repente te das cuenta que hay una necesidad sentida y me llama don Lorenzo, me dice Arturo, quiero que veamos juntos esta idea y esta posibilidad. Y pues, tío, dices, Dios mío, no le puedo decir que no a don Lorenzo. Lo que él me pidiera, eso hacía yo. Y te sumas y le encuentras un poquito espacio y así han venido siendo las otras cosas. Te platicaba la historia muy específica de lo de Tech Milenio, donde, pues digo, claro que mi esposa se empezaba a reír, decía, de veras, así, esa es su frase, estás loco de atar. Y yo le decía, pues nena, ya dije que sí. Y y la realidad es que es increíble cómo podemos nosotros, cuando tienes una buena estructura que tengo que hablar, pues hay un equipo formidable en Tech Milenio, hay un equipo formidable que tú conoces en el Tec de Monterrey y que muchas veces lo que tu ayuda es a veces para desatorar algunas cosas, a veces para dar un poquito de inspiración cuando las cosas se están poniendo muy pesadas, unas palabras de ánimo, eh, y también a veces, pues para poder ver la fotografía a 30,000 pies y decir, a ver, no perdamos el enfoque, porque a veces que estás en la brega del día a día y ya no ves el bosque, ya nomás ves ahí los árboles y hay veces que también lo que traes en muchos de estos casos es dar un poquito de perspectiva para volver a asegurarnos de que estemos enfocados en nuestra esencia y que no nos distraigamos, no perdamos. Pero muchas de estas veces es juntar, invitar a otros colegas a que participen, a que se sumen, a que hagan suya una iniciativa, pero te sorprendes. Y hoy que estoy, pues sí, trabajo horas largas y me quedo hasta tarde en la noche y todo, pero me sorprendo yo que pueda seguir haciendo lo que hacía y de todas maneras pudiera yo haber abrazado una nueva iniciativa, pero tienes que hacerlo pues digo, con agudeza, con inteligencia y obviamente siempre pues contando con un equipo de gente motivada e inspirada que actúa en nuestra institución. En ese sentido, pues es una institución maravillosa. Sí, Yo soy el inspirado, digamos, cuando yo hablo de que inspirar, a veces el que sale inspirado soy yo. es cierto, es cierto. De todos lados puedes conseguir historias inspiradoras y en lugar a dudas, Arturo, nos estás inspirando con esta plática. Te quiero agradecer de verdad por tu tiempo. Y bueno, nosotros en Líderes en Contexto estamos haciendo una pregunta a nuestros invitados para que se la hagan a la siguiente persona que va a estar con nosotros en esta mesa. Y alguien te dejó una pregunta. ¿Ok? El doctor Naum de la Vega, profesor del IPADE y consejero de muchas empresas a nivel nacional, nos hizo una pregunta que es, ¿cómo encuentras tú o cómo mantienes esa inspiración para seguir manteniendo ese impulso y esas causas que tú abrazas, incluida la familia? Mira, primero, evidentemente debe ser un hombre muy iluminado porque son preguntas muy profundas que van a la esencia. Yo soy creyente. Yo creo que nosotros no estamos aquí por un accidente de la naturaleza. Yo creo que nosotros estamos aquí con con un, una encomienda. Nosotros estamos aquí para eh, asegurarnos de que nuestro pasar, te das cuenta que se va muy rápido la vida de otros pudo ser mejor Ujú. porque tú estuviste ahí. Y yo creo que ese es el sentido de la vida y yo les digo, algún día llegaremos a dar cuentas y en ese momento, pues yo quisiera llegar con una canastita donde yo pudiera decir, Señor, tú me diste a mí todos estos talentos que yo tengo, estas oportunidades y tantas bendiciones
Y esto es lo que yo pude hacer con ellas, donde hay familias que pudieron tener acceso a lo mejor a una mejor educación, a un trabajo más digno, a una oportunidad de recuperarse en términos de salud, que recibieron palabras de ánimo, que en algún momento encontraron una herramienta que hizo que su vida fuera mejor y que eso sea mi legado. Espero en Dios que yo pueda voltear atrás y decir, Señor, no me quedé yo con tantas bendiciones y talentos que tú generosamente me obsequiaste, sino que los puse a tu servicio. Y eso es lo que me mueve y me mantiene inspirado y le da sentido a toda mi vida. Y además pues me da una paz enorme, una paz de saber que mi vida tiene sentido. Nahum justo habló de Dios en su última parte de su conferencia y me parece muy interesante el que tú respondas con Dios también en esa. Es bien importante pensar que no estamos solos y que estamos siempre acompañados. Arturo, ¿cuál sería la siguiente pregunta para la otra persona que va a estar con nosotros en esta mesa? Mira, después de la pregunta tan extraordinaria que hizo Nahum y yo aquí sacando alguna pregunta, pero yo creo que todos deberíamos de hacernos la pregunta de cuál es el sentido de mi vida. Corremos por la vida, hay una expresión en inglés que le llama el rat race, que vas, corre y corre y corre y corre y te cambias al carril y ves que por acá puedes correr todavía más rápido y corres más rápido. Y la pregunta, y hay una anécdota que yo platico de una carrera en que yo corrí y que mi amigo y yo nos preparamos, era una carrera que se hacía muy tradicionalmente yo estudié unos años allá en Palo Alto, cerca de San Francisco, y ahí había una carrera, y en esa carrera eh, era una carrera muy famosa que se llamaba Bay to Breakers y corrían 20,000 personas en aquel momento, era la carrera más populosa del mundo. Y era una carrera de 15 kilómetros, no era un maratón. Y nosotros nos preparamos para correrla y corrimos rapidísimo y rebasábamos por donde podíamos para rebasar gente. Y cuando terminó la carrera nos preguntamos, ¿cuánta gente rebasaste? No, yo creo que rebasamos como a 10,000. Y de repente íbamos caminando y veíamos a las familias felices y que algunos habían ido disfrazados y se estaban carcajeando y todo. Y de repente me volteé con Rory y le dije, ni siquiera disfrutamos la carrera. Estamos tan obsesionados por ver si rebasábamos a gente que se nos pasó toda la carrera. Y vea a la gente que venía sin prisas, disfrutándolo, venían en familia, algunos venían corriendo, abrazados, algunos venían disfrazados, se venían riendo, se tomaban fotos. Y Rod y yo rebasamos y rebasamos y rebasamos. Y ahí para mí se me volvió un ejemplo de un poquito de cómo podemos vivir nuestra vida, corriendo, tratando de acumular más bienes, tratando de tener una casa más grande, tratando de ser el más rápido, el que corrió esto, el que visitó más lugares. Hay gente que me dice, a ver, quiero saber, sí, yo creo que yo he visitado más ciudades que tú. Y yo le decía, pues no sé cuántas he visitado, ni me interesa saber cuántas he visitado, pero no me digas que esa es tu métrica para saber si eres exitoso o no. O sea, nos ponemos métricas que no tienen ningún sentido ni que enriquecen nuestra vida, pero sentimos que tenemos que estar compitiendo y rebasando y haciendo más que los demás. Y yo creo que la pregunta que yo quisiera dejarle al siguiente conferencista es la pregunta, ¿qué, qué, qué estás haciendo? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y si estás pudiendo vivir estos años y dedicando una parte muy importante de tu tiempo a eso que le da sentido a tu vida. Y esa sería la pregunta que yo quisiera y que yo creo que todos nos tenemos que hacer, y yo me he equivocado muchas veces y pierdo otra vez el foco del por qué. Y cuando me acuerdo, corrijo, pero esto es un reto que tenemos porque te dejas llevar pues, por muchas métricas que te pone la sociedad, pero que no son relevantes, que no tienen ningún sentido o están relacionadas con el sentido de tu vida, pero que son métricas que la sociedad pone, pues porque la sociedad pone métricas. Y lo importante es que una parte importante de lo que hagamos sea porque ese es el sentido de nuestra vida y lo que te llena y lo que te nutre y que hace que puedas voltear atrás después de muchos años de decir valió la pena el viaje. Pues muchas gracias, Arturo. Es una enorme pregunta que creo que todos nos tenemos que hacer. Coincido contigo y nos tenemos que hacer todos los días. Muchísimas gracias, Arturo, por
estar aquí con nosotros, por darnos este Te tiempo. agradezco muchísimo que sepas, Romualdo, que tú eres fuente de inspiración para muchos de nosotros. Muchas gracias. Te agradezco y gracias por todo lo que hacen ustedes por el TEC y lo que hacen ustedes por la sociedad en este maravilloso estado de Hidalgo. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes también por habernos escuchado en este episodio de Líderes en Contexto. Mi nombre es Romualdo Tellería Gómez y nos vemos en la próxima.